Buenas tardes, somos Carla, Marta y Noa y vamos a presentar nuestro proyecto titulado Factores que influyen en la realización del documento de voluntades anticipadas en el área de salud de Tudela. Estos son los puntos que vamos a tratar a lo largo de la presentación, comenzando con la justificación y objeto de estudio y finalizando con resultados y conclusiones. Para empezar, hay que aclarar en qué consiste el concepto de DVA. Dicho documento es una declaración dirigida al médico responsable en la que una persona mayor de edad detalla los cuidados sanitarios o instrucciones a tener en cuenta en caso de que no pueda expresar su propia voluntad personalmente. Este estudio consiste en investigar los factores influyentes en la firma del DVA en el área de salud de Tudela. Esto se debe a la baja tasa que existe en esta zona en comparación con el resto de Navarra, que es una de las comunidades autónomas con más DVA realizados. Por un lado, con los datos que se han obtenido de la encuesta, se pretende contribuir al incremento en el registro de DVA efectuados en esta zona. Puesto que sería de gran importancia que los ciudadanos realicen el DVA, ya que supone una garantía de que se va a cumplir su deseo de tener una muerte digna, satisfaciendo así sus preferencias. El objeto de esta investigación es analizar los conocimientos y preferencias en las decisiones personales sobre el momento final de vida. El informe de decisiones al final de la vida en Navarra, elaborado por el Observatorio de la Muerte Digna en la Comunidad Foral en 2022, destaca factores que impulsan el aumento de las inscripciones de DVA, como la concienciación ciudadana, la formación profesional y la simplificación administrativa. Este estudio considera el DVA como la variable principal, incluyendo otras como el sexo, la edad, el nivel educativo y económico, conocimientos y aptitudes hacia la eutanasia, cuidados paliativos, etc. Asimismo, el informe de Navarra de 2022 señalaba que no existían estudios poblacionales que permitieran conocer las opiniones de las personas sobre los procesos vinculados con la muerte en España y en Navarra. Únicamente existía una encuesta realizada en la Comunidad de Madrid, por lo que se desconocen las causas que llevan a las personas a realizar el DVA. Por tanto, esta investigación se debe a la inexistencia de estudios en el área de salud de Tudela destinados a pacientes en lugar de a profesionales sanitarios. Como objetivos principales de este estudio se ha planteado el diseño de un método adecuado para obtener datos sobre el objeto de estudio, la investigación de conocimientos y aptitudes de la población frente a la etapa final de vida en el área de salud de Tudela y establecer asociación con variables sociodemográficas que puedan influir en las percepciones existentes sobre la etapa final de vida, como sexo, edad, nivel educativo, entre otros. La metodología que hemos llevado a cabo consta de un estudio descriptivo, prospectivo y transversal sobre una muestra de personas en el área de salud de Tudela. El rango de edad de la población diana se fijó en 18 años o más y la toma de datos comenzó el mes de junio de 2024. El cuestionario se diseñó utilizando la herramienta del Observatorio de la Muerte Digna de Navarra, variables identificadas en la revisión sistemática basada en la declaración Prisma y el método del FI, para recopilar la opinión de expertos. Se utilizó el formato telemático mediante el formulario de Google y en papel de manera individual, cara a cara. El análisis muestral recoge las características de la muestra de participantes en el área de salud de Tudela. Como características más importantes se puede destacar que de las 400 respuestas, un 64% son mujeres, 259, y el 50% de los participantes pertenecen a un rango de edad de 44 a 64 años. Además, 188 personas tienen estudios universitarios y el 77,7% tienen pareja. En cuanto a la ideología religiosa, casi el 60%, 241 personas, se declaran católicos frente a las 150 que declaran ser no creyentes. Casi el 75% de los encuestados afirman tener un buen estado de salud. En cuanto al apartado estadístico de los datos obtenidos, se descartaron variables que no influyen en la realización del DVA, pero otras que sí lo hacen. En primer lugar, en la variable del sexo no se identificaron diferencias estadísticamente significativas, tanto dentro del grupo de las personas que ya disponían de un DVA como de las que no.
Con las otras variables sociodemográficas se realizaron cálculos intragrupo entre quienes tenían DVA. Esto reveló que las creencias religiosas, el estado civil, el estado de salud autopercibido y la presencia de problemas de salud no mostraron asociación. Además, casi un 40% de las personas que tenían un DVA conocían únicamente los cuidados paliativos. Y se comprobó si a mayor información, mayor DVA se producían, pero no dio un resultado significativo. Por otro lado, al aplicar la corrección de IATES se confirmó una diferencia estadísticamente significativa en la proporción de participantes que tras experiencias personales reconocieron la importancia de los TVA entre quienes habían firmado uno y quienes no. Para evaluar más esta asociación se contrastaron las respuestas a las preguntas. ¿Tiene la intención de firmar el DVA en un futuro? ¿Y ha tenido alguna experiencia que le haya hecho considerar la importancia de las voluntades anticipadas entre las personas que no habían firmado el DVA? El resultado fue significativo entre las personas que tenían intención de firmar y las que habían tenido experiencias personales sobre ellos. También hubo una diferencia estadísticamente significativa entre quienes no tenían experiencias según sus respuestas a las respuestas si tenían intención o no de formalizarlo el documento en un futuro. También la edad es relevante al asociarse con la intención de firmar el documento en un futuro, ya que la mayoría de las personas de 75 años o más afirmaron que no tenían intención de hacerlo, frente a las que sí, 15 frente a 4. Sin embargo, si se analizan las respuestas de manera aislada de las personas que no tienen todavía firmado un documento de voluntades anticipadas, con relación a la intención de firmarlo en un futuro, aparecen variables significativas. En primer lugar, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las personas que conocen los TVA y los que lo han firmado. Además, 3 de cada 7 personas afirman no conocer los TVA. Asimismo, las creencias religiosas ejercen una influencia sobre la intención de firmar el documento en un futuro. La prueba Chi cuadrado demostró diferencias estadísticas entre los católicos que tenían intención o no de realizar el documento. Y se hizo lo mismo con las personas que se consideran agnósticas y ateas. Por último, además, la regresión lineal realizada mediante la siguiente fórmula demostró que la religión tiene un factor de determinación de un 10% en la intención de firmar el documento de voluntades anticipadas. Por último, las pruebas Z mostraron que el nivel educativo es un factor influyente, ya que a un mayor nivel educativo facilita la comprensión y reflexión sobre los TVA. Una parte cualitativa del cuestionario ayuda a complementar los datos obtenidos, pero no pudo analizarse mediante un procesamiento estadístico. En primer lugar, cuando se cuestiona acerca de si han tenido alguna experiencia personal que les haya hecho considerar la importancia del documento de voluntades anticipadas, un 79,68% de las personas que respondieron a la pregunta afirman que haber vivido la enfermedad de personas cercanas o familiares les había hecho reflexionar acerca de la firma del documento. Además, el 22,9% habían pensado en firmarlo, pero no lo habían hecho debido a no conocer el procedimiento para formarlo o no tener información suficiente ni nadie que les asesorara. Por otro lado, la pregunta ¿habría algo que me impulsaría a firmar el documento? Una gran cantidad de personas coincidieron en las opciones de tener una muerte digna y de padecer una enfermedad sin cura o discapacidad. Igualmente, aparece en común la opción de no tener un familiar que pueda ayudarle en su decisión final de vida. A pesar de ello, hay un número elevado de respuestas que declaran que nada les impulsaría a firmar el documento. Entre quienes han firmado el documento,
las respuestas a ¿qué le diría a alguien que está considerando formar el DVA? Expresa repetidamente la importancia de realizarlo y la ayuda que supondría en un futuro, tanto para los pacientes como para los familiares. En la siguiente pregunta, en cuanto a lo que deberían entender las personas sobre voluntades anticipadas, algunas de ellas declaran verlo como una lección libre y meditada, otras como una garantía para la familia que evita la toma de decisiones difíciles y, por último, otros destacan que ayuda a evitar la muerte sin temor, evitando posibles dolores y sufrimiento. Este estudio ha puesto en evidencia la importancia de seguir profundizando en aspectos como las barreras individuales, sociales o institucionales que podrían estar incidiendo en las bajas tasas observadas. Por un lado, no se han encontrado variables directamente asociadas con la realización de un DVA, excepto la edad. Sin embargo, por otro lado, los resultados sugieren que factores como las creencias religiosas, las experiencias personales, el nivel educativo y el nivel de conocimiento previo a este procedimiento tienen un impacto significativo y directo en cuanto a la consideración de realizar un DVA en un futuro. Esta investigación permite proponer recomendaciones basadas en evidencias para aumentar el porcentaje de DVA entre la población mayor de 18 de la AST. Es fundamental superar los estereotipos y diseñar programas de intervención dirigidos a colectivos católicos y campañas de sensibilización a la población en general, dado que se ha identificado un rechazo hacia los DVA en aproximadamente 1 de cada 4 personas que se declaran católicas, lo cual resulta contrario a lo esperado, puesto que los colectivos cristianos fueron las primeras en impulsar la legalización de este tipo de documento, y el conocimiento previo influye significativamente en la firma del DVA. Es importante destacar que el DVA es actualmente el único instrumento legal que asegura una muerte acorde con las creencias religiosas del paciente. En conclusión, se identificaron factores como las creencias religiosas, las experiencias personales cercanas y el conocimiento previo que influyen en la realización del DVA. Aunque la se destacó con una relación clara respecto a la realización del DVA, los resultados también mostraron que aspectos como los socioculturales y educativos también muestran un papel relevante en el proceso de decisión. Por último, queremos agradecer a Pablo por esta oportunidad en este programa y servir tantos años. Que también queremos agradecer a Estíbaliz, nuestra tutora, por apoyarnos en este proceso y a la entidad colaboradora, el Hospital Reina Sofía, por proporcionarnos los datos requeridos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.